Bien, ahí estamos con la clase, ¿sí? Bien, el número de oxidación, vimos que era, les había comentado a ustedes, como la valencia con que actuaba un átomo molécula, ¿sí? Para hacer una unión química. Bueno, las generales que habíamos dicho de cuánto valía el número de oxígeno de los elementos cuando eran sustancias simples, mólicas como el hierro, o cuando eran moléculas, moléculas de átomo, moléculas de este tipo. A ver. Tenemos un pequeño de conectividad acá. Ahora sí. Esto. Bueno, estamos como siempre. Ahí estamos. Bueno. A ver, los números de oxígeno mismo era, era cero, oxígeno consigo mismo, o los metales monoatómicos también tenían el número de oxidación cero. En esa molécula, esos átomos tenían el número de oxidación cero. Recordar que el número de oxidación era característico de cada átomo y es lo que conoces como valencia. La valencia de oxidación tiene un signo y va a ser, depende de la capacidad que yo tenga más bien de ganar o de perder electrones. Entonces, si era uno que ganaba electrones, su número de oxidación iba a ser negativo. Si perdía electrones, su número de oxidación era positivo. Ejemplo muy fácil, el cloruro de sodio, el sodio le entregaba un electrón al cloro, entonces el número de oxidación del cloro era -1 y el sodio +1. Ustedes lo van a encontrar al número de oxidación para cada elemento. En la tabla periódica lo van a encontrar para cada elemento, van a encontrar sodio, potasio, rubidio, y así va a estar para los ciento y tantos elementos, van a tener acá el número de oxidación aclarado. Y ustedes se van a dar cuenta si son, ¿se acuerdan que los que entregaban electrones eran los tipos, se comportaban más bien como metales, y los que ganan electrones, los que ganan, son más bien los no metales? ¿Sí? Entonces, generalmente los números de oxidaciones negativos están asociados a los no metales y los positivos a los metales, aunque los no metales también pueden tener números de oxidación positivos, frente al oxígeno, que es lo único que tiene los dos, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la oxidación. Ya hablamos de cómo hacían para investigarlos, que las tal en una molécula, como por ejemplo el ácido sulfúrico, tenía que ser, el ácido sulfúrico tenía que ser de esta manera, la molécula, entonces yo sabía que la molécula, su número total es 0. Entonces yo, calculando el número de oxidación de cada elemento, podía ver cuánto valía alguno si no conocía. Por ejemplo, conozco el del hidrógeno, conozco el del oxígeno, entonces puedo ver el del azufre. Sé que lo del oxígeno vale -2, como hay 4, el total da -8. Sé que el hidrógeno vale +1, como hay 2 me da +2, entonces -8 más 2 me da +6, de manera que todo el resultado sea 0. Entonces el azufre, el número de oxidación del azufre vale +6, porque tengo un solo azufre. Si hubiera tenido 2, entonces acá hubiera tenido que poner un 2, acá hubiera tenido que poner un 2, y entonces el azufre estaría con +3. De tal manera que acá sigue siendo 2 por +3 me da 6, y la suma me sigue dando 0.
Es decir, la suma de las cargas en una molécula debe ser cero. ¿Cómo lo logro? Sumo los números de oxidación multiplicado por la cantidad de átomos que tengo. El 4 de oxígeno por menos me queda menos 8. 2 de hidrógeno por más 1 de carga más 2. 1 de azufre por lo que no sé cuánto vale, necesariamente debe valer 6 para que la ecuación de azufre tenemos 0 vemos acá. Bien, ¿esto está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eso está claro? Ok. Bien, Sí, eso sí, es todo profe. lo que vimos eso es lo que vimos la clase pasada. Sí, profe. Y ahora vamos a volver a entrar en la reacción química y la ecuación química. La clase pasada les expliqué yo que una reacción química que me decía un reactivo me va a un reactivo y es un producto. El reactivo son las moléculas que van a reaccionar, las sustancias que van a reaccionar químicamente para que se recombinen y formen productos que son nuevas moléculas. Como ustedes saben, las moléculas están formadas por átomos. Por ejemplo, en la reacción que tenemos acá, que es nitrato de plata más cloruro, esas son moléculas que están formadas, bueno, lo anoto de vuelta acá, nitrato de plata más cloruro de sodio. Esas son moléculas, repito nuevamente, las moléculas están formadas por átomos. Esta molécula de nitrato de plata, y esta es la molécula de cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio. Esta es esta, y esta es esta. ¿Qué tiene de característica esa molécula? Está formada por átomos. Átomos iguales, átomos diferentes, ciertas cantidades. Yo acá estoy observando que tengo un átomo de plata, uno de nitrógeno, 3 de oxígeno. Esta tiene una de sodio y uno de cloro. Estas moléculas que son cada una me define una sustancia determinada, como estamos viendo acá, nitrato de plata y cloro de sodio, lo que va a suceder es que se va a romper la molécula y van a reordenar los átomos para formarme nuevas moléculas, es decir, lo que yo conozco como los productos. Ahora bien, esto es lo que sucede en una reacción química. Ya les he dicho que la reacción química ustedes la tienen, por ejemplo, una más sencilla era la combustión, que la conocían. Otra reacción química que conocen fácilmente es la de la oxidación del hierro. Yo les pongo hierro y lo van a ver al tiempo, porque toda su superficie con el oxígeno del aire y se forma ese compuesto que es el óxido férrico. Entonces, situaciones que yo acá tengo una molécula de un montón de átomos, bueno, un montón, no tantos, tengo unos cuantos átomos juntos, me forman la molécula. Para que se produzca la reacción química se tiene que producir, a desarmar esa molécula y rearmar una nueva molécula. ¿Con quién? Y bueno, con los átomos que tendrá disponible. En este caso tengo una molécula que tiene plata, nitrato, sodio y un cloruro. Bueno, se reordenan y se forma el cloruro de plata y el nitrato de sodio. Esta es una reacción casualmente de desplazamiento, pero lo que les quiero decir es que esto es otra molécula, esta se llama cloruro de plata, y no tiene nada que ver con el cloruro de sodio, es otro compuesto químico, nada que ver, lo mismo que se llama nitrato de sodio. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Acá, profe, intercambio, sodio, plata, pasa sodio, había sodio, pasa plata. Se han intercambiado esos átomos, pero se ha roto la molécula, necesariamente se tuvo que romper esta molécula, para que queden libres los átomos y se reordenen de acuerdo a la nueva cuestión que es el producto. Habíamos dicho que una ecuación química es una igualdad, y la diferencia con una reacción química es exactamente lo mismo. Una reacción química yo la voy a escribir mediante una ecuación química. Una reacción química la voy a escribir
o a explicar o a poder manifestarla, demostrarla, entonces la voy a exponer mediante una ecuación química. Y la ecuación química es exactamente lo que estamos escribiendo acá y que ustedes se tienen que familiarizar a partir de ahora. Una ecuación química va a ser, entonces, una igualdad de todo lo que tengo en el primer miembro estar en el segundo miembro. Eso es lo que me dice una ecuación. Ustedes eso ya lo saben, ya conocen ecuaciones. Bueno, esta es una ecuación particular porque en números hay pelotitas de distintos átomos que se juntaron formando moléculas, y yo sé que todo lo que tengo en el primer miembro, este es el primer miembro de la ecuación, y este es el segundo miembro de la ecuación. ¿Sí? Bien, todo lo que tengo en el primer miembro debe aparecer en el segundo miembro, debe ser igual. A estos le vamos a llamar, a todo esto que está en el primer miembro, le vamos a llamar reactantes. ¿Por qué reactantes? Porque son los que reaccionan. Ellos van a reaccionar químicamente a formar productos. Esto se llama. Entonces, siempre que les digan una reacción, les van a decir, tal cosa reacciona con tal otra y me da como producto esta y esta otra cosa. Lo que reacciona lo voy a tener siempre a la izquierda y los productos a la derecha. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, todo lo que yo tengo acá a la izquierda debe aparecer a la derecha porque no se puede perder nada. O sea, en estos productos deben estar todos los átomos que estaban en el primer miembro, dentro de los reactivos. Todos estos productos deben reflejar. Entonces, yo tengo que tener lo mismo: una plata, un cloro, un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Y verifico, ¿tenés plata? Sí, acá tengo 1 a 1. ¿Tenés cloro? Acá tengo 1 y 1. ¿Tenés sodio? Acá tengo un sodio y acá tengo un sodio. ¿Tenés nitrógeno? Sí, acá lo tengo un nitrógeno y acá tengo otro nitrógeno. ¿Tenés 3 oxígenos acá? Sí, acá tengo. ¿Cuántos tenés acá? 3 oxígenos. Eso no es un 30, esos son 3 oxígenos, ¿no? Que no se confundan allí. 3 oxígenos. Ahí ven que tengo 3 oxígenos. Y acá tengo 3 oxígenos. ¿Sí? 3 oxígenos. Entonces, todo lo que tengo en el primer miembro, que es todo esto, todo lo que tengo allí, todos esos elementos que tengo allí, deben aparecer en este segundo miembro, ¿sí? Y está claro que están allí, está muy claro, dice mal el paréntesis, lo pongamos así. Todos estos elementos aparecen acá, si están, señor, no se perdió nada, los átomos no se pueden destruir, todos los átomos están los mismos, lo que hacen es que se reagrupan formando nuevas moléculas. Bien, eso es una ecuación química. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, o el ácido sulfúrico, por ejemplo, que es un ácido muy, muy común, con magnesio, que me da sulfato de magnesio más hidrógeno, que es un gas, que es entender. Fíjense que ya para que la ecuación química esté completa, debe decirse acá cuál es el estado de la sustancia. Fíjense que acá me está diciendo el estado de la sustancia. Dice, esto está en medio acuoso. ¿Qué quiere decir? Que esta es una solución. Eso es como que ustedes hubieran preparado un vaso de agua y le agregan el ácido sulfúrico y forman una solución. ¿Ah? Es como hacer un té. Ustedes han hecho un té, pero no es un té, eso es una solución. Bueno, acá tenemos una solución de ácido sulfúrico, por eso acá figura AC, de agua, de agua. Acá dice magnesio. El magnesio es un metal y aparece en estado sólido. Acá aparece el sulfato de magnesio, que es una sal, y también está en estado sólido. Y después finalmente me aparece el hidrógeno, que está en estado gaseoso. Es decir, en esta reacción química
reaccionó en una solución, algo así como que yo tenía un té, un café con leche, un jugo Tang, lo que se imaginen, tengo una solución de ácido sulfúrico. Tengo agua con ese ácido sulfúrico, con ese compuesto disuelto allí. Le agrego el metal magnesio y ahí adentro yo empiezo a ver que se produce una reacción química. Luego de finalizar la reacción química, yo veo que se desprenden burbujitas, o sea, mientras se va produciendo en realidad la reacción química, yo veo burbujitas que se desprenden, que ese es el hidrógeno, que normalmente lo podemos poner con una flechita hacia arriba, que quiere decir que se desprende. Entonces yo voy a ver burbujitas de ese líquido que están saliendo, que es el hidrógeno gaseoso. Y va a quedar disuelto en la solución el sulfato de magnesio. Fijarse que acá lo que hemos planteado, y está en colores para que lo vean y lo repitan, los compuestos que están en el primer elemento, en el primer miembro, que son el ácido sulfúrico y el magnesio, tienen todos estos elementos: 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno, y acá tengo un átomo de magnesio. Y acá tengo un igual, el igual que es lo mismo que la flecha, porque la flecha dice que voy de aquí para acá. Estos son los reactantes y estos son los productos. Bien, aclarado esto, me queda claro que todos los átomos que están aquí deben aparecer acá, no ordenados de la misma manera, porque acá estaban formando una molécula de ácido sulfúrico y ahora se forma otra molécula distinta. Se forma otra molécula distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es estaba viendo una consulta que tenía ahí. Esta molécula distinta, se han reordenado las moléculas, los átomos, perdón, entonces ahora el magnesio está con el sulfato y ya no está más el hidrógeno, y el hidrógeno quedó suelto por acá, se juntó y formó el gas hidrógeno que se libera. Lo que yo tengo por aquí adelante no tiene nada que ver con los productos, son compuestos químicos totalmente distintos, pero la cantidad de átomos son las mismas. Un átomo, 4 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno, ahí los tienen. 2 átomos de hidrógeno, acá lo tengo, 2 átomos de hidrógeno, y acá en el primer miembro tenía 2 átomos de hidrógeno, y acá los tengo también. ¿Quedó claro, chicos, el tema este de la ecuación química, de cómo siempre se verifica la igualdad? ¿Quedó claro? Sí, profe, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. Bueno, como Sí, dice acá profe. entonces, en la ecuación química es una redistribución, bien, gracias, es una redistribución de los mismos átomos que formaban las moléculas de los reactantes, que pasan a formar nuevas moléculas de sustancias totalmente diferentes las primeras, siendo estos los productos. O sea, los átomos se reordenan y me forman nuevas cosas. Fíjense, acá tienen otra reacción. Esto es cloro. El cloro es un gas. El hidrógeno es un gas. Y forman esto que también es el ácido clorhídrico gaseoso. Esto no tiene nada que ver con esta molécula que se forma acá. Pero observen que ya me están cambiando los numeritos. Dicen 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrógeno, y acá tengo una molécula que es ácido clorhídrico, que es H-cloro. ¿Sí? Bueno, cada molécula de esas tiene un átomo y un átomo. Bueno, entonces necesariamente, como yo tenía 2 y 2, acá se tendrán que formar 2 moléculas para que siga respetando que haya 2 hidrógenos y 2 cloros, que es lo que tengo en el primer miembro. Y esto sigue siendo una igualdad. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Noelia, ¿has entendido lo que he dicho? Noelia Retamoso. Noelia. No está Noelia, la perdimos a Noelia. Oriana. Oriana Sí, no hay muchas. Mendiolar, sí, ¿estás? profe, por el chat. ¿Cómo? Que Noelia puso sí por el chat y Oriana también. Ah, sí. Ok, sí. ¿Salió, profesor?
¿Me están escuchando allí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Ahora estas sí, son profe. las pequeñas complicaciones que tenemos con la tecnología, pero bueno, no hay problema. Están viendo entonces, están viendo las diapositivas, no hay problema. Ok. Sí. Eh, entonces, en esta se nos va a presentar un problema ahora a partir de que ustedes ya saben que es una ecuación química, que yo tengo reactivos y productos, y saben que todo lo que tengo en el primer miembro de una ecuación, todo lo que tengo en el primer miembro de una ecuación, debe aparecer en el segundo miembro. Estos eran los reactivos o reactantes, y estos son todos los productos que tengo. Fíjense la cantidad de productos que tengo en esta reacción. Esto se llama permanganato de potasio. Tengo con ácido clorhídrico, me da cloruro de potasio, dióxido de manganeso, cloro gaseoso y agua. Esta es una reacción típica de obtención de cloro. Esta reacción se obtiene cloro gaseoso, que acá no está puesto, pero es gaseoso, se lo obtiene. Bien, lo que quiero que sepan ustedes ahora es que yo había puesto que esto era un igual. Y fíjense cómo en la ecuación de antes yo tenía claro, ni siquiera me había puesto a calcular, pero ustedes estaban viendo que así era, que la cantidad de átomos, voy a borrar esto que ensucia, la cantidad de átomos que yo tenía acá adelante se respetaban acá, y tenía 2 hidrógenos y 2 cloros. Pero yo acá no tuve que poner ningún número adelante de esto, salvo en este. Ahí me apareció un numerito 2. Ese numerito que aparece cuando no aparece, quiere decir que hay un 1. Ese numerito se va a llamar coeficiente estequiométrico. ¿Y qué es el coeficiente estequiométrico? Porque uno de ustedes me dijo que la profesora les había explicado estequiometría. Bueno, estequiométrico, vamos a anotar de vuelta. Estequiométrico. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico? La cantidad de sustancias que hay. Es la cantidad de moléculas que van a reaccionar para obtener el producto S, ¿sí? Para que esto sea una igualdad. ¿Está claro? O sea, dentro de la ecuación química, el coeficiente estequiométrico es el que me garantiza que yo todo lo que tengo en el primer miembro va a ser lo mismo que yo tengo en el segundo miembro. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, profe. Bien, entonces, ahora yo los invito a ustedes que hagamos la igualación, esta la veamos, a ver cuántos, fíjense, acá tengo 2 potasios. ¿Por qué 2? Porque el 2 está multiplicando a todo esto. ¿Se ve ahí bien el 2 adelante? 2 adelante quiere decir que tengo 2 moléculas de esta, más 8 moléculas de esta, me da 2 moléculas de esta, 2 de esta, 3 de esta y 4 de esta. ¿Cómo hemos obtenido esos números? Ese es otro tema, cómo se hace la igualación de la ecuación. Pero es algo que ustedes van a tener que aprender para poder hacer. En este caso tienen 2 potasio, 2 manganeso, 2 por 4, 8 oxígenos. ¿Todos cuentan el 8 ese oxígeno o no? ¿Todos lo cuentan o no? 2 Sí. por 4 que tengo en la molécula son 8 oxígenos. Y acá tengo 8 por 1, 8 hidrógenos y 8 cloros. Bueno, ahora contemos acá. Tengo 2 potasios, 2 cloros, 2 manganesos. Fíjense que acá tengo de nuevo la misma situación. 2 por 4, 4 oxígenos, 4 oxígenos, 3 por 2, 6 cloros, lo ven, ¿no? Me van siguiendo, ¿no es cierto? Sí, profe. 6 cloros, 3 por 2, acá tenía 2 por 1, 2. Y acá tengo, sí, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Yo el chat, chicos, me cuesta un poco seguirlo.
El chat por ahí me cuesta un poco seguirlo, así que les prefiero que me hagan la pregunta por micrófono, ¿no? Bueno, y acá tengo 4 por 2, 8 oxígenos, perdón, 4 por 2, 8 hidrógenos, y 4 por 1, 4 oxígenos. Bueno, como ven, tengo un despiporre acá de elementos, voy a hacer la suma para que no me quede tan liado, y voy a ver, 2 potasio, 2 cloro, 2 manganeso, 4 oxígenos, 6 cloro, 2 cloro más 6 cloro, voy a escribir acá abajo, chicos, va a quedar un poquito más prolijo, 2 potasio, 2 y 6, 8 cloro, 2 manganesos, 4 más 4 oxígenos son 8 oxígenos, y los hidrógenos son 8. 8 hidrógenos. He sumado todo lo que tengo acá. Ahora comparemos todo eso con lo que yo tenía acá. 2 potasios están, están. 8 cloros están, están. 8 oxígenos están, están. 2 manganesos están, están. Y 8 hidrógenos están, están. ¿Han entendido cómo está igualada esa ecuación, chicos? Sí, profe. ¿Se entendió? Profe, yo no he entendido Sí. cómo estaba igualada. Entonces, Profe, profesor, lo que te... Sí, yo no, sí, disculpe, yo no sí. entendía cómo usted había explicado que estaban igualadas las ecuaciones. Y ¿estás viendo esto? ¿Has visto lo anterior también o recién ahora te unís, Pablo? No, ya he visto lo anterior, nada más que estaba explicando, ahora no entendía bien cómo usted igualaba la ecuación, eso no entendí. Bueno, escúchame, yo no te la igualé a la ecuación ahora, yo ya te la di igualada. Yo ya de prepo, de alguna manera, te dije que esto tenía que dar así. ¿Se entiende? Sí, 2 sí, de esto, más 8 de esto, me da 2 de esto, más 2 de esto, más 3 de esto, más 4 de agua. Entonces, lo único que yo te estoy probando acá es que es verdad, porque vos decís, ¿y por qué, profesor, me pone 2 moléculas más 8, me dan 2, más 3, más 4? ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, ya vamos a aprender a igualar. Lo que yo te estoy verificando ahora es que esto efectivamente es una igualdad, porque los átomos que están aquí se repiten acá, son los mismos átomos que están acá. ¿Se entendió lo que te acabo de decir? sí, sí, o sea que se Pablo, ¿lo repiten los átomos, entendiste? digamos, Sí, Claro, sí, sí. O lo que sea, tenés en el primer miembro te tiene que aparecer en el segundo. Lo único que han hecho es que se han rejuntado de otra manera, se han apareado de otra manera, ¿se entiende? sí, 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 entiendo, o sea, digamos, se han igualado, pero de otra manera, se han juntado. Se han juntado directamente, pero las tenemos, eso yo te decía, en la reacción química es una igualdad. Todo lo que tiene aparece acá, no se puede perder nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como esto es una ecuación, ustedes saben que una ecuación es una igualdad, todo lo que tengo en el primer miembro es igual a lo que tengo en el segundo, primer miembro, segundo miembro, esto ya lo conocen de matemática. Bueno, yo hice una ecuación, la divido el mismo número, no va a de acuerdo, yo puedo multiplicar por 2, puedo multiplicar por 3, puedo dividir en 2, no va a pasar a absolutamente no alterar. ¿Se acuerdan de esa propiedad de la ecuación, de las igualdades? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces yo los invito que ahora a esta ecuación de arriba, que es una ecuación química, la dividan por 2. Como yo divido por 2, la voy a dividir a mi ecuación por 2, la divido por 2, vamos a ver qué obtengo. ¿Esto cuánto me queda? 2 dividido en 2, 1, ¿no es cierto? ¿Lo ven o no? Sí. 8 dividido en 2, ¿cuánto me queda? 8, Sí, 4. Eso me 4. da 2 dividido en 2, 1. 2 dividido en 2, 1. 3 dividido en 2, 3 medios. Y 4 dividido en 2, ¿cuánto me da?
2. 4 dividiendo da. Exactamente. Bien. Les hago una pregunta. Esto que acabo de obtener acá, ¿cómo es respecto a lo que tenía escrito originalmente? ¿Es igual o no? ¿Es equivalente o no? Sí, igual, profe. ¿Es equivalente o no? Es Es equivalente. exactamente lo mismo. Exactamente, o sea, la ecuación química no ha cambiado. Entonces, en vez de que yo diga 2 permanganato de potasio más 8 ácido clorhídrico me dan 2 cloruro de potasio más 2 dióxido de manganeso más 3 cloro más 4 aguas, yo voy a decir, no, mira, ¿sabes qué? La puedo poner 1 más 4 me da 1 más 1 más 3 medios más 2. Y esto es exactamente igual a lo que tengo ahí arriba. ¿Se entendió? Esto es exactamente igual a lo que tengo arriba. Esto a lo que tengo acá. Lo único que hice que la ecuación de arriba la dividí por 2 y obtengo exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? O Entonces, sea, hay una que... ecuación química, una vez que está... ¿Cómo? O sea, profe, ¿Qué que preguntabas? hay que simplificarlo, digamos, cuando resolvamos. No, a ver, yo lo que te estoy contando ahora es una historia. Yo te digo que a tu ecuación química la puedes escribir, Ah, la puedes simplificar o no, depende del problema. Y si ah, vos en un problema tenés que hacer una igualación y vos, Matías, sos, ¿no? Me escribís lo de sí, profe. arriba, ¿se entiende? Y Paola Suárez me escribe lo que está abajo, las dos están bien. No hay error en eso, ¿se entiende? Porque es lo mismo, son Sí, equivalentes. ¿Lo han entendido? sí. Paola, ¿lo has entendido? Sí, profe. Sí, profe, solo divide los coeficientes, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Muy buena pregunta. Paola pregunta acá, dice, profesor, yo una ecuación va a ser equivalente siempre y cuando divida los coeficientes. Sí, señor, porque vos a la molécula no la podés tocar. Esto no se divide. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, vos acá me vas a querer dividir el 4 en 2 y todo eso, no. Dividen el coeficiente estequiométrico solamente. ¿Qué es entonces el coeficiente estequiométrico? El coeficiente estequiométrico, acá tengo 1, 4, 1, 1, 3 medios, 2. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico entonces? Coeficiente estequiométrico. Es el que me garantiza que yo tenga igualada la ecuación de un lado y del otro. ¿Está claro? Entonces, los números enteros que aparecen delante de cada una de las fórmulas químicas se llaman coeficientes estequiométricos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver una ecuación muy sencilla, que es básica, porque es la del agua. Entonces vamos a ver cómo la puedo leer yo a esa reacción química, que en este caso se llama una reacción de síntesis. En una reacción de síntesis es que dos moléculas van a formar una o tres van a pasar a formar dos. En una síntesis siempre se juntan, se reordenan y me forman menos moléculas que las que yo tenía inicialmente. ¿Se entiende que es una reacción de síntesis? Es una reacción química donde yo tengo más de una molécula y formo menos cantidad de moléculas. Sintetizo, se agrupan, se reordenan y se agrupan y me forman moléculas más compactas. ¿Se entendió? Claro, en vez de ser átomos, son moléculas ya formadas. No, no. Siempre tenés moléculas de reactantes y tenés moléculas de producto. Lo que yo te digo es que antes tenías dos moléculas y esas dos se reacomodan, se rompen las uniones, se forman nuevas uniones, pero me forman una sola molécula o de tres obtengo dos. Siempre una síntesis es cuando tenés menos moléculas que las que tenés inicialmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, esa reacción que Profe, tienen ahí, profesor, sí, pregunte. Sí, pregunte. yo no entendí, digamos, lo que usted decía ahora de las moléculas, eso. ¿Qué es lo que no has entendido? Decime exactamente lo que no has entendido. ¿Nada? Eh, sí, sí, sí.
de esto, lo que está explicando ahora de Bueno, moléculas. Pablo, te voy a hacer un comentario. La clase pasada también has tenido muchas dudas, tenés que volver a ver la primera parte sobre cómo se arma una molécula, cómo es un átomo. Por favor, te pido que repases lo de la clase pasada, las clases anteriores, no de la clase del viernes, sino de las primeras clases. Por favor, te pido que lo repases, te tomes un tiempo y veas los videos, porque ya gracias a Dios que tenemos los videos, pueden reversionar lo que ya se ha ido explicando, ¿sí? Bueno, estamos viendo esta reacción, Pablo, de síntesis. Esto es una molécula de hidrógeno y esta es una molécula de oxígeno. La ecuación dice que una molécula de hidrógeno, que no lo escribo al 1 adelante, no se escribe el 1 por, reacciona con media molécula de oxígeno y me forma una molécula de agua. Podría haber hecho toda mi ecuación multiplicándola por 2 y hubiera puesto 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y me dan 2 moléculas de agua. Es exactamente equivalente la ecuación que tengo arriba con la que tengo abajo. Esta reacción, Pablo, es una reacción de síntesis, porque vos tenés 2 moléculas distintas, la del hidrógeno y la del oxígeno, y me van a formar una sola molécula que es el agua, que la conoces al agua, también lo conoces al oxígeno, y al hidrógeno también lo conoces. Son gases conocidos, el hidrógeno y el oxígeno es lo que respirás, el hidrógeno es un gas muy conocido, que también se lo utilizaba incluso para llenar globos en alguna época, y el agua también la conoces porque es el agua líquida. Entonces, 2 moléculas gaseosas se reúnen, se reordenan y me forman una nueva molécula que es la molécula de agua. Para que eso suceda, por supuesto que las moléculas se tuvieron que romper, los reactantes, las moléculas, los átomos se tuvieron que separar y reordenar para armarme la nueva molécula, ¿sí? Es decir, vos tenías, a ver, lo vamos a explicar de vuelta, vos tenías una unión hidrógeno-hidrógeno, tenías una unión oxígeno-oxígeno, y ahora se ha formado una unión de un oxígeno con un hidrógeno, de un oxígeno con un hidrógeno. Se ha tenido que romper esta unión con un oxígeno para que vos encuentres un oxígeno solo, se ha tenido que romper esta unión entre estos dos hidrógenos e irse a unir cada una con ese oxígeno solo. ¿Se entendió por qué entonces las moléculas reactantes se unen, se rompen, se reformulan y me forman al producto, una molécula de producto? Repito, esta es una reacción de síntesis. De síntesis quiere decir, porque hay muchos tipos de reacciones químicas, la de síntesis quiere decir que estoy juntando moléculas y formo moléculas más compactas, distintas. Una sola molécula, de 2 moléculas hago una sola. Bien, entonces, mi coeficiente estequiométrico, como lo vemos acá de vuelta, me dice que una molécula de hidrógeno reacciona con media molécula de oxígeno y me da una molécula de agua. Podría haber escrito, repito de vuelta, 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me da 2 moléculas de agua. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. Mi coeficiente estequiométrico me sigue garantizando que todo lo que tengo adelante lo tengo que tener en el segundo miembro. Recuerden siempre que el coeficiente estequiométrico me garantiza la igualdad de esta ecuación. A alguno de ustedes que la haya escrito de esta manera, está bien. Si otros la escriben de esta manera, también está bien, porque son ecuaciones y están multiplicadas por 2, o sea, son absolutamente equivalentes. El que la escriba así está bien, y el que la escriba así también está bien. Bien, lo que decimos acá es que un mol, una molécula me da con media molécula una. Pero yo normalmente me va a costar mucho hablar de molécula. No vamos a hablar de una reacción química molécula a molécula, hablamos de cantidades mucho más grandes. Entonces, yo podría decir, mira, en vez de contar una molécula, ¿por qué no contamos un mol de molécula? ¿Se acuerdan cuánto era un mol? ¿Qué cantidad era? ¿Recuerdan ese número? 6,022 por 10 a la 23. ¿Por 10 a la cuánto? A la 23.
Sí, señor. Entonces, yo, en vez de decirte una molécula, fíjate que yo te podría haber dicho una molécula reacciona con media molécula y eso me da una molécula. Como esta cantidad es muy pequeña, no tiene ningún sentido que yo cuente, che, una molécula reacciona con una, me forma uno de agua. Nunca vas a poder separar una molécula para hacer una reacción química. Me conviene hablar de cantidades mucho mayores. Entonces, o casualidad, digamos un mol, ¿qué les parece? Cambiamos la palabra molécula por mol. Total, eso es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Van a reaccionar con, en vez de una media molécula, con medio mol de moléculas, que va a ser 6,02 por la mitad de 6,02 por 10 a la 23, y eso me va a dar como resultado un mol de agua, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Han entendido lo que he hecho acá, chicos, o no? ¿Han entendido? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. a partir de ahora, nunca más una ecuación química la van a leer como una molécula más media molécula, me da una molécula. A partir de ahora, siempre ustedes van a expresarse como moles, porque la cantidad para hacer una reacción química van a ser cantidades mucho mayores. Entonces voy a decir, un mol más medio mol me da un mol. Pero tampoco es práctico contar moléculas. ¿Cómo me convenía escribir un mol? Alguno de ustedes me dijo que un mol era 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Pero ¿cuánto valía un mol en gramos? Que era mucho más fácil. Y el peso atómico. ¿Se acuerdan de eso? El peso más que atómico, ¿cómo era el peso? Claro, el peso Porque molecular. son moléculas. Claro, peso El molecular. peso Molecular. Exactamente, el peso molecular en gramos. Entonces yo en vez de decir un mol, y en vez de decir esta cantidad de moléculas, mira, voy a decir el peso molecular del hidrógeno, que es igual a 2 gramos, más medio mol, esto que sería un medio del peso molecular del oxígeno 2, que es 32, eso me tiene que dar un mol de agua, que yo sé que es un peso molecular del agua, que es 18. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ya olvídense, nunca más va a hablar de moléculas, nada, ni de cantidad de moléculas, puede ser que algún problema venga, pero lo concreto que vamos a hablar para leer esta ecuación, ¿cómo hacer entonces de ahora en más? Mol, un mol, ¿no? ¿No han entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, las ecuaciones, a partir de ahora, la vamos a ver en moles. Lo pongo grande para ver. Ajá, entonces, ¿cómo la leo esta ecuación? Un mol de hidrógeno, un mol de oxígeno me da agua. ¿Se vio? ¿Cómo la vas a leer a esto Sí, antes? profe. A ver, ¿quién se anima a leer esta ecuación? Lo voy a poner en aprietos, pero yo sé que... A ver, Agustín, léeme la ecuación. Agustín, Leiva. No es Agustín. Agustín está, se nos ve. Andrés, ¿alguna vez supiste preguntar a me acuerdo tu apellido? Andrés Stefanuti, ¿estás? Tampoco está. Diego Landa. Diego Landa. Diego Lanza está. ¿Qué quiere que vaya Ahí preguntando uno contestó por uno a Agustín ver si Leiva. están?
Sí, contestó mensaje, pero no sé por qué no habilita el micrófono. Todos están mudos, todos tienen problemas con los micrófonos. Es una cosa tremenda esta, ¿no? A ver, Diego Lanza, no está. Facundo Sajama. Facundo va a ser alumno mío el año pasado, si no me equivoco. Facundo, ¿estás? Tampoco está. Sí, profe. Sí, profe, ¿quién? No pregunté nada. Jeremías Ramírez, ¿estás? No está. Sí, profe. Y Facundo, ¿por qué no Hola, contestás? profe. ¿Puedo saber? ¿Puedo saber por qué no contestás, Facundo? ¿O tampoco tenés micrófono? Bueno. ¿Alguien quiere contestar? Sí, profe. ¿Profe? Sí, escucho. Yo, profe. A ver, ¿quién contesta? ¿Quién se anima a decirme cómo está esto? ¿Cuál es, profe, la Chicos, primera? a ver, yo les voy a decir una cosa, no tengo micro, es una cuestión que yo no la entiendo todavía que no tengan micrófono, porque todos tienen el celular, lo están viendo en el celular, no sé cómo no pueden hablar, si no tienen micrófono en el celular no pueden hablar. Es algo que realmente me está costando mucho entender que no tengan micrófono, ¿no? O sea, eso me parece una excusa bastante pobre, digamos, ¿no? Así que, por favor, busquemos otra Hay cuestión. algunos que están de la computadora, profe. ¿Y en la computadora no tenés micrófono? Ah, si tenés una... Bueno, pero tenés un auricular para poner, por lo menos. Bueno, Hola, a profe. ver, Pasa que las compus de escritorio necesita dos entradas para usar micrófono y audífono al mismo tiempo. apareció Stefanuti. A ver, Stefanuti, ya que hablas, ya que tenés voz, ¿cómo vas a decir esta ecuación? Estoy preguntando cómo se nombra esta ecuación. Si yo la quiero hablar en mole, yo te voy a ayudar a que vos la menciones a la ecuación. Vos me tenés que leer a mí esto. ¿Cómo lo vas a leer? Esto es leer una ecuación, es como aprender a leer un libro, cuando aprendes ortografía, cuando aprendes lectura, cuando aprendes gramática. Leer una ecuación, ¿cómo la vas a leer? A ver. Le voy diciendo los números de mole de cada uno. Exacto, eso es lo único que quiero. Quiero que, yo no sé nada, yo estoy en el pizarrón y no sé cómo escribir esto, entonces vos me tenés que decir la siguiente reacción química, entonces me vas a decir, yo empiezo a escribir 2 moles de esa cosa que no se llama, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, 2 moles de permanganato de potasio. Entonces yo, como sé que es el permanganato de potasio, yo sé escribir, entonces voy a poner 2 moles permanganato de potasio. ¿Qué más? Más Acá tenés, 8 moles. se llama ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico se llama eso. ¿Cómo vas a decir? Más 8 moles. ¿Cuántos tenés? ¿8 qué? Moles. 8 moles de átomo. Sí, sí. 8 8 moles. de ácido clorhídrico. Y eso ya de potasio, ¿te da qué cosa? Entonces vos vas a decir 2 moles de potasio de ácido clorhídrico. Claro, la flechita Esto te da Disculpe, profe, se le ese corta el audio, no escucho bien. Se lo escucha bastante cortado, profe. Bueno, a ver, el que quiera hable. Dígame, el que se le antoje que tenga ganas de hablar de algo. Ya estamos, así. Son las... Si quiera, Son tenga ganas de dos. conteste. Que sea. Que era, flechita daría que dos sería como el igual. 2 moles. Es que ahí serían, Sí. reaccionan y dan 2 moles Esto se llama cloruro. ¿Cuánto? de cloruro de Se potasio. devuelven 2 moles. De cloruro de potasio. Se llama, bien, esto se llama dióxido Más 2 de moles de de manganeso. Entonces, dioruro de más potasio. De manganeso. de manganeso. Dióxido de manganeso.
cloro más, esto se llama Más 3 moles este de es el cloro. cloro. Sí. ¿Más qué? 6 moles. De, 6 de- moles. no, más 3 moles de dicloro, Último 3 moles de cloro. más Y el último 4 agua de molécula de agua. cloro, se llama así, cloro 2, no es dicloro, cloro. 4 moles. 4 moles de agua. ¿Cómo? No me digas, ¿saben cómo Más 4 moles de agua. es? ¿Mol? ¿De De qué? agua. Bueno, de agua. Bueno, a ver, entonces, usted lo que tiene que saber a partir de ahora en una reacción química es leerla. Y a partir de su lectura van a poder resolver todos los problemas de estequiometría, que son los que tenemos que resolver nosotros ahora, ¿sí? Entonces, esta ecuación, así como está escrita, dice 2 moles de permanganato más 8 moles de cloro más 2 moles de, reaccionan y me dan como producto 2 moles de cloruro de potasio, 2 moles de dióxido de manganeso, 3 moles de cloro y 4 moles de agua. Es una ecuación bastante larga y compleja, pero no hay problema, si yo te voy ayudando con los nombres, lo que me interesa es que vos sepas decir moles. Y entonces cuando vos te viene a la cabeza la palabra moles, vos ya sabés qué cantidad es en masa, porque yo sé que un mol, eso lo tengo muy claro, un mol era equivalente al peso molecular en gramos. Entonces, si un mol era el peso molecular, entonces esto directamente pongo los gramos de esto, pongo los 4 veces el peso molecular de este, una vez el peso molecular, una vez el peso molecular, 3 medios el peso molecular, 2 veces el peso molecular. ¿Se entendió cómo lo van a hacer? Sí, sí. Profe. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, si el reactivo o el producto es un gas, como yo sé que el mol puede ser un gas, en un mol expresado en volumen, si fuera el compuesto gaseoso, yo sé que ocupa 22,4 litros. Entonces, en esta reacción química, casualmente que tiene acá, que es hidrógeno más oxígeno, donde son, como me dice acá, gases, este es líquido, el agua. Entonces, si yo tuviera un mol de hidrógeno, ¿qué cantidad, qué volumen ocupa un mol? Si es gaseoso. 22,4 ¿Qué litros. 22,4. volumen ocupaba? Exactamente. Entonces vos sabés que 24 litros de hidrógeno, porque es un mol, va a dar con quién. ¿A quién tengo acá? Al oxígeno. Más, ¿Qué cantidad de oxígeno tenés? 11,2. Medio mol. ¿Cuánto es medio mol? Exactamente, más 11,2 litros de oxígeno, te va a dar un mol de agua, pero ese está líquida, o sea que ahí pongo directamente 18 gramos. Esto quiere decir, chicos, que ustedes se pueden imaginar la siguiente reacción. Yo pongo a reaccionar dos gases, dos damajuanas, una damajuana que tiene 22,4 litros de hidrógeno y una damajuana más chiquitita que tiene, o garrafa, que tiene 11,2 litros de oxígeno. Yo los mezclo y los hago reaccionar, y cuando reaccionen esos gases, que va a ser una combustión en realidad, se va a formar 18 gramos de agua. 18 gramos de agua son 18 centímetros cúbicos de agua, no es nada. ¿Se dan cuenta lo que pasó o no? ¿Lo entienden? Sí, profe, sí, sí. ¿Entienden cómo fue la reacción ¿Profe? química? Profesor, ¿Se entendió? Entonces, Sí, profe. profe. Sí, sí se entendió. Habito dice la flechita que indica para la derecha, dice hidrógeno sí, 2 con oxígeno, y usted marcó con la oxígeno. o sea, la par de oxígeno, entre paréntesis, ese palito que sería, ¿qué significa eso, digamos? Líquido. Líquido. Bien, bien, sí, sí. Eso quiero saber. Eso. Esto es gas, y esto que tenés acá es líquido. Por eso hemos dicho Sí, que sí, acá está bien. esto, si tengo un mol más medio mol, son en gases, y acá yo dije un mol. Pero como es líquido, dije un mol de agua. Yo sé que un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Se acuerdan de eso? Eran los pesos atómicos, ¿sí? 2 por 1 más 16, 18. Entonces se van a formar 18 gramos de agua. ¿Quedó claro?
Eso nos va a ayudar ahora, entonces volvemos a nuestra ecuación. La ecuación siempre la van a leer en moles y les va a permitir establecer los gramos, los volúmenes, todo lo que ustedes necesiten hacer para un cálculo de estequiometría, lo van a resolver siempre expresando la ecuación en moles. Entonces, un mol de hidrógeno son 2 gramos. 2 gramos, ¿sí? 2 por 1, 2. Más medio mol de oxígeno son 16 gramos. Y eso me tiene que dar un mol de agua, que yo sé que es igual a 18 gramos. Observar que acá ¿cuánto tengo? 18 gramos en el primer miembro. ¿Cuánto tengo en el segundo miembro? 18 gramos. ¿Se dan cuenta que no se puede perder nada? Que tiene que estar siempre la igualdad. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. O sea, los átomos no pueden desaparecer, por eso tienen el coeficiente estequiométrico que me asegura que siempre las cantidades de átomos que estén aquí aparezcan en los productos, siempre. Y con esto, que la aprendí a leer a la ecuación, lo mismo que pasa en el número de átomos tiene que estar en la masa, no puede desaparecer la masa. La masa se va a conservar. Entonces, esta es la manera de leer nuestra ecuación. Bien, acá tienen otra reacción química, es la reacción química de descomposición, la que tienen acá. Por ejemplo, esto que tengo acá es óxido de mercurio. El óxido de mercurio, ¿todos conocen el mercurio? ¿Conocen el mercurio? Sí, profe, el de los termómetros. El mercurio es metal líquido, es el único metal que a temperatura ambiente está líquido, es el único metal líquido a temperatura ambiente. Todos lo conocen que es un líquido, obviamente que como es un metal, es plateado, tiene brillo metálico, todas las características que tienen los metales. Pero cuando está combinado con el oxígeno, cuando está oxidado con el oxígeno, que forma el óxido de mercurio que tienen allí, la voy a escribir de vuelta acá a la ecuación, óxido de mercurio, es un sólido rojo. Es un sólido rojo. Esto es un polvillo, digamos, ¿sí? Un polvo rojo, ¿sí? Si ustedes lo ven es con el óxido de hierro, ¿sí? Resulta que yo lo pongo a calentar y se descompone, se forma mercurio líquido, que este es mercurio líquido. Mercurio líquido. Y se forma oxígeno, que obviamente este es un gas. El gas se libera, no lo voy a ver. Este es líquido y este es sólido. Fíjense, en esta ecuación química, en esta reacción química, tengo sólidos, líquidos y gaseosos. Tengo los 3 estados de las distintas situaciones que se me produce en esa molécula. Entonces, en esta situación, de nuevo, los invito a que lean la ecuación. ¿Quién se anima a leerme la ecuación para que yo entienda y ustedes entiendan lo que estamos diciendo? ¿Cómo la voy a leer a la ecuación? Esto se llama óxido de mercurio, esto se llama mercurio, esto se llama oxígeno. A ver, ¿cómo sería? Dos moles de óxido de mercurio, reaccionan Perfecto. y forman un producto de 2 moles de mercurio más 1 mol de oxígeno. Exacto, muy bien. A los demás, ¿han entendido lo que he dicho? No sé tu nombre porque no te he visto acá. No sé por qué no me saliste. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Es que quedó anclado yo, por eso. ¿Quién es el que ha hablado? Perdón, recién me doy cuenta, estaba anclado yo mi mano. Torres, Joaquín. Bueno, a ver, Joaquín. Entonces, lo que ha dicho Joaquín, los demás lo han comprendido, chicos, cómo lo vamos a leer, cómo se va a leer la ecuación química. La vamos a leer siempre en moles, ¿sí? Y siempre todo lo que tengo en el primer miembro debe aparecer en el segundo miembro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fíjense, si cuento los átomos, tengo 2 átomos de mercurio y 2 átomos de oxígeno. Acá me fijo, tengo 2 átomos de mercurio y acá tengo 2 átomos de oxígeno. O sea que tengo la igualdad.
siempre lo que tengo en el primer miembro tiene que aparecer en el segundo miembro. No se puede perder, no se pueden perder los átomos. Pero eso es para que sepan cómo se trabaja respecto de los coeficientes estequiométricos. Para que sepan que acá va un 2, acá va un 2, acá va un 1. Eso ya está claro. Lo que ahora quiero es que ustedes aprendan a leer la ecuación. ¿Por qué? Porque a partir de allí vamos a resolver los problemas. Como dijo Joaquín, 2 moles de óxido de mercurio van a reaccionar para obtener 2 moles de mercurio y 1 mol de oxígeno. Ahora yo lo quiero pasar a gramos, entonces voy a tomar mi tabla periódica, que ustedes no me están viendo, no me están viendo ahora, y en mi tabla periódica dice que el mercurio pesa 206. Entonces, 206 más 16 que pesa el oxígeno, 200,6 más 16, esto quiere decir que pesa 216,1. Como tengo 2 por 216 me da 432 gramos. En el segundo miembro tengo que tener 2 moles de mercurio, es 2 por 200, me da 400,12, y acá tengo, perdón, 400. Profe, ¿no sería 433? Sí, es 433. 433,2, ¿puede ser? Sí. Bien, y acá te da 2 oxígenos, que da 2 por 16, 18. Bien, sumemos los gramos, perdón, disculpen, 2 por 16, 32, ya no sé lo que hago. Sí, ya ahí me di cuenta, 32, muy bien. Entonces, 401 más 3 da 433,2. ¿Cuánto tengo en el segundo miembro? 432 gramos. ¿Cuánto tengo en el primer miembro? 432 gramos. No se perdió nada. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, Sí, profe, se entendió. ustedes van a leer las ecuaciones, cuando yo ya se las dé escrita o como sea, en moles, en moles. Por supuesto que va a depender de la reacción. Esa que yo les acabo de escribir ahí era la ecuación de descomposición del óxido de mercurio, que la tienen en la diapositiva anterior. Voy a volver a la diapositiva anterior para que vean cómo quedaba esa ecuación. ¿Ah? Ahí la tienen escrita como molécula, la tienen escrita como número de molécula, la tienen como mol, la tienen en gramos, la tienen de todas las formas posibles, en volúmenes, todo. Estas son todas las formas en que yo puedo leer esa ecuación que tengo acá arriba. ¿Sí? Ahora, esta otra ecuación quiero que la leamos y acá, a ver si terminamos ya. Esta es una reacción de desplazamiento o sustitución. Ay, Dios mío, se está haciendo muy larga la clase. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, en esta reacción quiero que lean ustedes cuánto funciona. 1 mol, esto se llama ácido sulfúrico. Esto se llama magnesio. Esto se llama sulfato de magnesio. Y esto se llama hidrógeno. Bueno, ¿quién me lee la ecuación entonces? ¿Cómo lo vamos a escribir? Un mol de ácido sulfúrico. Ajá, bien. Más un Mol de magnesio. Sulfato. Magnesio. ¿Cuánto entonces? Formamos un mol de sulfato de magnesio más un mol de hidrógeno. Exacto. Exactamente, un mol de hidrógeno. Muy bien. ¿El resto de sus compañeros lo va siguiendo? ¿Vamos entendiendo lo que está ahí Sí, o no? profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe. Bueno, ecuación de nuevo es una ecuación bastante fácil porque tiene todos números 1, pero no importa, está bien. A mí qué me importa que sea número 1. Ahora, lo voy a pasar en gramos. El ácido sulfúrico pesa 2 por 1 más 32 más 4 por 16 pesa 98 gramos. Más un mol de magnesio, el magnesio pesa 32, si no me equivoco. Sí, 32, no, perdón. 24. 24,31, perdón. Estoy confundido yo. Sí, señor, 24,3.
Y acá tengo el sulfato de magnesio, tengo 32 más 4 por 16 más 24. A ver, acá tengo la calculadora y lo voy a calcular delante de ustedes para que no haya duda. 122,3, profe. ¿Te creo? ¿Le creo? Sí, muy bien, muy bien. Sí, yo estoy sacando 120. ¿Qué he hecho mal yo o han hecho mal ustedes? A ver, 24.3 más 32 más 4 por 16. 120,3 me da, mis chicos. ¿Puede ser? No, profe, 122. Pues está mal. 122,3 me da a mí. 2 para 100. Te queda 4 por 16. 4 por 16 más 24 más 32. Me da 120. No sé por qué suman 122. Profe, Bueno, sí, ya vamos está a ver sumando Magnesio un es 4 con un 6 24,3, y ¿no? después que... Sí, pero este pesa 32, este pesa 24 y este 4 por 16. Queda 120. Bien, ¿y el hidrógeno cuánto pesa? 2 por 1, 2. Bueno, sumemos esto más esto, a ver cuánto me da. 98 más, ¿cuántos magnesios tengo? Tengo uno solo. Entonces, 98 más 24.3. En el primer miembro tengo 120. Ah, vos me dabas la suma. 122,3. Y en el segundo miembro tengo 122,3. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende cómo me da lo mismo? Sí, ahora Sí, sí. profe. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo van a hacer ustedes ahora cuando la profesora les resuelve a nosotros? Ustedes siempre van a decir, con un mol de ácido sulfúrico obtengo un mol de sulfato de magnesio. Con un mol de ácido sulfúrico obtengo un mol de hidrógeno. Con un mol de magnesio reacciona con un mol de ácido sulfúrico. De aquí en más, todos los problemas que ustedes tengan de estequiometría lo van a tener que manejar con la ecuación estequiométrica y saber quién con quién se relaciona, y siempre van a usar esta relación. Siempre. Si acá hubiera habido un 2, hubieran dicho 2 moles más 3 medio moles. Hay uno, bueno, entonces, un mol de esto, de ácido sulfúrico, que yo ya sé que pesa 98 gramos, reaccionan con un mol de magnesio, que yo ya sé que vale 24 gramos. O sea, yo sé que siempre 98 gramos de ácido sulfúrico van a reaccionar con 24 gramos de magnesio. ¿Lo entienden, chicos? ¿O no? ¿Lo entienden? Profe. Sí. Profe, se entiende. ¿Para qué hemos hecho toda la historia de la ecuación química y de la estequiometría? Para que ustedes puedan leer la ecuación y puedan resolver problemas. A partir de aquí, ustedes siempre se van a manejar con el número de moles. Y lo van a transformar en gramos automáticamente con el peso molecular, que es lo que yo acabo de hacer acá abajo. ¿Se han dado cuenta cómo he transformado los moles en gramos? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Sí, profe. Sí, Profe, una pregunta. Sí. ¿El peso molecular ¿qué sería pasa? igual al peso atómico? No, a ver, espérate. El peso molecular en esta molécula que es monoatómica es igual al peso atómico, pero acá no. Fíjate el ácido sulfúrico. ¿Cuántos hidrógenos tenés? 2. 2. ¿Cuántos azufres tenés? 1. ¿Cuántos oxígenos? 4. 4. Bien. Entonces, para sacar el peso molecular, acordate que teníamos que sumar los pesos atómicos. 2 por el peso atómico del hidrógeno, más 1 por el peso atómico del azufre, más 4 por el peso atómico del oxígeno. Entonces eso te da 2 por 1 más 32 más 4 por 16 y eso te da 98. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, no sé quién preguntaba, no me salió el nombre. No sé quién era el que preguntaba. Torre Joaquín, profe. ¿Joaquín? Ah, bueno, no sé por qué no salís. Bueno, ok, listo. ¿Está claro? Sí, profe.
Bien, Sí, entonces, ustedes de ahora en más, entonces, saben leer una ecuación química. Yo quiero que en esta clase ustedes sepan leer una ecuación química. ¿Ya la saben leer? Sí, profesor. Profe, Sí, pregunta. profe. Sí, la S que Sí, está entre escucho. paréntesis, ¿qué significa? Que Que está a la que en par la de ecuación manganeso. química solo ponía lo que reaccionaba. Sí, Ah, sí. Sí. ¿Te acordás que poníamos el estado? Es el estado sólido. Se escucha Es cortado. que era sólido. Sí, Esto quiere sólido. decir que es sólido. Y esto que es Gaseoso. gas. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias, profe. Entonces, ahora, para los que me leían recién, esto, Paola, ahora que ya sabes qué es cada cosa y me podés leer la ecuación, quiero que me la leas a la ecuación, pero ahora, para que yo la escriba, porque yo ahí la tengo escrita, pero como yo estoy frente al pizarrón y vos me estás dictando a mí, yo tengo que ver todo lo que me decís. Quiero que mi ecuación, ¿cómo la lees? Si yo tengo que escribir con el enunciado, me decís, profesor, escriba la siguiente ecuación en el frente. ¿Cómo me vas a decir? Para que escriba esta ecuación. ¿Me has escuchado, Paola? Sí. Un mol de ácido sulfúrico más un mol Bueno. de manganeso. Pará. Stop. Un mol de ácido sulfúrico. Entonces yo me acuerdo la fórmula y escribo. ¿Pero qué me tenés que agregar para que sea completa la ecuación? AC. Te falta esto. Acuoso. AC. Entonces, ¿cómo me vas a decir vos? Un mol de ácido sulfúrico en estado solución, en acuoso, ¿sí? Más. Ahora sí, continuemos. Un mol de manganeso en estado sólido. Más. Magnesio. Exacto, magnesio. entonces yo sé y escribo sólido. Magnesio se llama eso, perfecto. Y esto se llama sulfato de magnesio, entonces, ¿qué te da como producto? Sulfato de magnesio más el hidrógeno en estado gaseoso. Otra vez te estás volviendo, Paola. Sí, pero no me has dicho el sulfato de magnesio. ¿El sulfato de magnesio en qué estado sólido. Bien, más hidrógeno en estado gaseoso. En estado gaseoso. Bien. Bien. Bueno, ¿para qué te sirve todo esto que les estoy diciendo acá? Porque ustedes tienen que aprender a saber cuál es el estado de agregación, porque si yo quiero hacer la estequiometría no es lo mismo que esté gaseoso que esté sólido, ¿se entiende? O que esté en solución líquida. Yo, por ejemplo, sé que el hidrógeno, si está gaseoso, podría haber obtenido un mol. Y un mol, yo sé que son 22,4 litros de hidrógeno, ¿se entiende? Pero yo no te puedo aplicar eso para un mol de magnesio porque es sólido. Si vos me pones, como es un mol de magnesio, son 22,4 litros de magnesio. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te voy a decir eso? ¿Cómo está eso? ¿Está bien o está mal? Está mal porque el 22,4 es del estado gaseoso, claro, del estado gaseoso líquido. Exactamente. Vos acá estás leyendo claramente que el magnesio es un metal, bueno, ya lo debías saber, que el magnesio es un metal y está en estado sólido. Y este sulfato de magnesio es una sal, igual que la sal de cocina, el cloruro de sodio, que está en estado sólido. Y además yo sé que acá, esto tampoco está en sólido, el ácido sulfúrico, porque está disuelto en agua, formando una solución acuosa. Por eso, la forma correcta de leer la ecuación esta es como la leyó Paola recién, y dice, y yo para que vos puedas escribirla completa, si yo te dicto a vos una fórmula, te voy a decir, un mol de ácido sulfúrico en estado de solución acuosa reacciona con un mol de magnesio sólido y se obtiene como productos un mol de sulfato de magnesio sólido más un mol de hidrógeno gaseoso. Con esa información ya te estoy diciendo todo para que vos resuelvas tu problema. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe.
Por supuesto que el mol ustedes lo van a llevar inmediatamente. ¿En qué lo transformo? En gramos, o en volumen, o en lo que sea, pero yo normalmente voy a trabajar con gramos, que es lo más fácil de medir. Entonces, es decir, 98 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 24,3 gramos de magnesio. Entonces, mira qué bien, che. Y si vos tenés 100 gramos de magnesio, ¿cuánto necesitas de ácido sulfúrico? X. Y ahí resuelven el problema de estequiometría. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Lo han profe. entendido, chicos? De la misma manera, yo te digo, che, con un mol de ácido sulfúrico, a ver, vamos a hacer otro problemita, para que vean cómo funciona la estequiometría. Para eso son los problemas de estequiometría. Che, con un mol de magnesio, que son 24,3 gramos, yo sé que obtengo 22,4 litros de hidrógeno gaseoso, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Mira, yo no necesito 22,4 litros de hidrógeno, necesito 50 litros de hidrógeno. ¿Cuánto magnesio necesitaré? X. Y bueno, hago mi regla de 3, 50 por 24,3, dividido en 22,4, y de ahí saco el valor de la cantidad de magnesio que necesito, que en este caso les va a dar 50 por 24,3 dividido en 22,4. Eso les va a dar 54 gramos de magnesio. O sea que con 54,2 gramos de magnesio, vos vas a poder obtener los 50 litros, que es lo que te pide el problema. ¿Se entendió la idea? ¿Cómo van a trabajar ahora en estos problemas? Sí, profe. Sí. Bueno, eso es estequiometría, ¿ok? Bueno, acá voy a suspender esto. Vamos a detener la grabación y damos por finalizada la clase con esta grabación. Igual no se desconecten porque continuamos un poco.